Pública. Hay algunos temas que queremos abordar. Quisiera saber cómo está la planificación en materia de prevención del fenómeno del niño. El presidente de la República ha expresado una planificación abierta para prevención, para lo que significa mitigación y luego la reconstrucción. Es un tema que desde luego traslapará la acción de este gobierno y el próximo gobierno tendrá importantes tareas en esa línea, pero la planificación es algo importante. También se ha hecho un llamado a la ciudadanía, al sector privado, a todo el sector público naturalmente, a la diplomacia, a los empréstitos internacionales para todas estas tareas. En lo que atañe al Ministerio de Salud Pública, ¿cuáles son las prioridades, ministro, en esta línea en cuanto al fenómeno del niño? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. En el caso de salud, nosotros tenemos algunos riesgos importantes por el fenómeno del niño, tanto por el aumento de las lluvias, las inundaciones que pueden afectar incluso a los establecimientos de salud, a la población, la contaminación del agua que se produce en las inundaciones al mezclarse las aguas negras con el resto del agua, y esa puede generar enfermedades, la proliferación de insectos, especialmente de Aedes aegypti, de los vectores de enfermedades, y también el movimiento de, las zonas de inundación que pueden generar, por ejemplo, problemas de leptospirosis por las ratas, por los animales domésticos incluso, y por último, la movilización a lugares secos de animales, de escorpiones, de serpientes, especialmente en el campo, que puede ocasionar incremento de mordedura de serpiente. Para eso nosotros tenemos ya un plan de mitigación, de preparación y de prevención, ¿no? En 5 temas. El primero es la infraestructura. Nuestro primer objetivo es que todos los establecimientos de salud sigan funcionando durante el periodo del fenómeno del niño. ¿Hay alguna infraestructura especialmente vulnerable? Bueno, entiendo que la de las zonas bajas. En la zona del litoral tenemos 660 unidades de salud entre hospitales y centros de salud que están localizados en zonas de riesgo de inundación, unas de más y otras menos. Lo primero que estamos haciendo es mejorar la infraestructura de drenaje, los canales, no solamente de los establecimientos, sino de la comunidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, el Hospital Monte Sinaí está en una zona que puede ser inundada y que hay un canal, es conocido como el Canal de la Muerte, ¿no?, que drena eso hacia el exterior. Entonces necesitamos el trabajo no solamente para limpiar los drenajes del hospital, sino de ese canal, junto en ese caso con el Consejo Provincial, para poder mantener la limpieza. Claro, la evacuación del agua y por supuesto de otros materiales. En algunos otros casos son temas de cubierta, de losas para evitar las filtraciones, o incluso de pequeñas obras de mitigación como muros de contención para evitar en zonas que conocemos que son inundables que se afecten los centros de salud, o incluso tenemos ya definidos lugares para la contingencia y evacuación en caso de que se produzcan inundaciones en zonas de más riesgo. Yo diría, hay 2 tipos de evacuación, una por supuesto de los pacientes, de las personas que son atendidas en infraestructura hospitalaria, pero también de algunos equipos que podrían correr riesgo de estropearse. Efectivamente, entonces tenemos ya lugares en donde trasladar, cuando ya está en riesgo, los centros de salud hacia unos lugares secos o de mayor altura. Entonces, esto ya conocemos de acuerdo al riesgo este trabajo. Segundo, estamos trabajando en el tema de prevención y control de vectores, ¿no? Esto está en unos casos, por ejemplo, en el caso de leptospirosis, debemos evitar que se mantengan áreas inundadas, y básicamente son problemas de drenaje pluvial, como nos ocurrió en Durán, ¿no? Es una zona donde el municipio no tiene alcantarillado, y eso mantuvo varias áreas inundadas, y eso generó un brote de leptospirosis en el último invierno. Estamos trabajando con la comunidad en la eliminación de criaderos de Aedes aegypti. El Aedes aegypti, a diferencia de leptospirosis, que es en aguas estancadas,
El Aedes, el mosquito, se cría en aguas limpias. Generalmente ocurre después de una lluvia, cuando se mantiene 3 o 4 días. Puede ser una tapita de una botella, puede ser un vaso desechable. Entonces no es tan fácil el tema de fumigación ahí. No, entonces no es problema de fumigación, porque hay que eliminar primero los criaderos, y es un problema de educación con la comunidad. Entonces estamos trabajando mucho con las comunidades. A veces puede ser que todas las personas del barrio hayan limpiado sus patios, la calle, y hay un vecino que no lo hizo. Eso puede desarrollar suficiente mosquito para 1 kilómetro alrededor, ¿no? ¿En qué medida lo ocurrido en la ciudad de Durán o en zonas que se inundaron, Santa Lucía, por ejemplo, por el desborde de una presa, o lo mismo que ocurrió en Esmeraldas, son una especie de laboratorio frente a lo que habría que hacer y se podría corregir en cuanto a políticas públicas frente a un fenómeno del niño que podría ser intenso? Sí, ha sido muy útil. Estamos trabajando en base de esas experiencias. La experiencia del brote de leptospirosis ha sido el brote más alto que hemos tenido en las últimas décadas en Durán, porque no habíamos tenido una acumulación de este tipo de aguas contaminadas en una zona altamente poblada, ¿no? Esto normalmente se daba en zonas rurales, y gracias a eso hemos avanzado. Estamos terminando ya la compra de insecticidas, de larvicidas que se utiliza para los depósitos que usan para consumo de agua, para evitar que también allí en los aljibes, en las cisternas, en los tanques, se desarrollen las larvas y el mosquito. Y insecticidas para la fumigación. Estamos comprando equipos adicionales, motomochilas o fumigadores, que estarán ya disponibles antes de octubre, de tal manera de apoyar. Tenemos los equipos a nivel nacional, pero puede ser que hayan cierre de vías y no puedan llegar a todos los lugares. Necesitamos que estén los equipos previamente distribuidos, tanto los insecticidas, los equipos y los recursos. El tercer tema que tenemos es la capacidad de manejo, el conocimiento de parte de todo el personal. Hay personal que no ha sufrido, no ha estado en un evento de esta magnitud. Tenemos médicos rurales, personal nuevo. Claro. Entonces estamos en un momento de capacitación, básicamente para manejar las enfermedades vectoriales, el dengue o el chikungunya o zika, que no están circulando en el país, pero que son potencialmente peligrosos, la leptospirosis, las enfermedades de transmisión por agua, ¿no? Las diarreas, que pueden ser por salmonelosis, pueden ser por contaminación de Escherichia coli, que es lo más común, porque las aguas con contaminación fecal se van a mezclar con el resto. Ahí necesitamos también clorar el agua, y también el manejo de mordeduras de serpiente, de picaduras de alacrán, que pueden ser frecuentes en las zonas rurales, y para ello, además de la capacitación, estamos dotando de los suficientes insumos, medicamentos para este tipo de enfermedades, para el manejo local. El tema de las picaduras de mosquitos y de estas enfermedades a las que nos ha hecho referencia, ¿cuál es el margen desde la inundación hasta el crecimiento del... Normalmente ocurre casi inmediato, ¿no? Cuando hay una inundación, los humanos buscamos un sitio seco más alto, y lo mismo hacen las serpientes, los insectos como los alacranes, que son los de mayor riesgo, ¿no? Y eso nos aumenta más o menos, duplica o triplica la frecuencia normal de estos accidentes. Entonces se vuelve algo un poco más peligroso, especialmente en zonas rurales. ¿Cuánto ilustra la data que pueda tener el Ministerio de Salud Pública de los fenómenos del niño finales de los años 90 y principios de los 80? ¿Hay suficientes datos como para decir esto pasó, esto puede volver a pasar? Es decir, sí, hay suficiente información. Incluso hemos convocado a algunos de los expertos que trabajaron en esa época en
el manejo del fenómeno del Niño, especialmente del evento del 97, y tenemos mapas, estamos obteniendo del Instituto Geográfico Militar, por ejemplo, sobre el fenómeno y sobre la situación actual. No podemos decir que va a ocurrir lo mismo, ¿no? Siempre personas que son vulnerables, sí, y siempre el efecto ahora será peor. Claro. Debido a que hay más construcciones, hay más gente. Un tema clave, nosotros lo hemos mencionado muchas veces. En la inundación del 97-98, las zonas que se inundaron, y recuerdo que fue la primera de todas, Santa Rosa, en la provincia de El Oro, era exactamente la misma que se había inundado en el fenómeno del Niño del 82-83. La diferencia es que la ciudad se ganó, digamos así entre comillas, yo creo que es una pérdida, pero se ganó esos terrenos, digamos, zonas bajas, que eran vulnerables. Entonces tenemos ese problema del crecimiento desordenado de la urbanización, desordenada, sin planificación, y por supuesto esto multiplica los problemas, y además hay más gente. Así es, y también muchas veces las estructuras que se hicieron, carreteras, edificios, pueden funcionar como diques, pueden funcionar, evitan que el agua pueda correr, reconducen, entonces esto va a generar seguramente otro tipo de efectos que no se vieron en los fenómenos anteriores, ¿no? De esta manera ya nosotros, con las contingencias en la infraestructura, con la capacitación del personal, las medidas de control vectorial, de prevención, que lo estamos trabajando con los GATS también a nivel local, la capacitación del personal y el fortalecimiento de los recursos, los insumos, los materiales de laboratorio para poder diagnosticar a tiempo, manejar estas enfermedades y garantizar también la capacidad de referencia de acceso a los hospitales. ¿Ya hay un rango de conciencia, diría usted, en el personal de salud pública? Y sería menester que en otras áreas de los poderes públicos exista ya. Se sabe que esto puede venir, que puede ser intenso. ¿Diría usted que esto ya ha cambiado? Nosotros estamos trabajando en todos los niveles, especialmente en las zonas de mayor riesgo, ¿no? Es decir, hemos hecho capacitaciones, hemos hecho planes, hemos hecho ya un plan para cada distrito de salud, ¿no? El distrito a su vez tiene a su cargo los hospitales básicos, los centros de salud, y estamos trabajando en todo el país en esta capacitación y en la planificación. Nuestra idea es dejar listo todas las acciones previas de mitigación, preparación y insumos hasta iniciado el mes de octubre. ¿Tienen ustedes ya entregado al gobierno central las listas de los requerimientos, insumos, usted ha dicho, pero también recursos económicos que demandaría el fenómeno del Niño para que a su vez se consigan los recursos? El presidente habló de empréstitos internacionales con banca multilateral, por ejemplo. Sí. ¿Eso está establecido con nosotros rangos? Como Ministerio de Salud teníamos algunos recursos de proyectos de mantenimiento, de infraestructura que estamos reorientando, ¿no? Nosotros planeamos hacer una inversión hasta el último trimestre de 4.6 millones en mantenimiento de infraestructuras. Muchos de ellos estaban destinados a algunas otras zonas que no son de riesgo, los hemos recanalizado y sí, vamos a requerir algunos recursos adicionales, claro, pero la mayor parte de recursos son recursos que estamos optimizando del propio presupuesto del Ministerio de Salud o de proyectos que teníamos con cooperación o crédito internacional. La compra de ciertos insumos claves que son distintos para una época normal que para una de inundaciones acentuadas, eso ya se ha planificado con antelación, porque hay que tener los insumos. Sí, hay temas que tenemos el apoyo, por ejemplo, del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. Eso nos favorece porque no tenemos que hacer una licitación internacional, sino se compra a través de un convenio previo con Naciones Unidas. ¿Rápido? Llega relativamente rápido. Con eso estamos comprando los insecticidas, los larvicidas, los equipos de fumigación, las motomochilas,
y algunos de los medicamentos para el manejo de enfermedades tropicales. Este fondo nos permite hacer estas compras de manera directa. Esto ya, en todos los casos, ya se hicieron las órdenes de compra. Normalmente lleva 3 meses el proceso, así que esperamos que para el mes de septiembre ya podamos empezar la distribución antes de, esperamos que no sea tan pronto el fenómeno del Niño, pero estamos preparándonos con un escenario de octubre. Bueno, podría empezar en septiembre, de lo que han dicho las informaciones oficiales de los científicos. Ministro, ¿algo más sobre el fenómeno del Niño que quiera indicarnos antes de pasar a otros temas? Es muy importante la participación, la conciencia comunitaria. Como digo, uno de los problemas mayores que podemos tener es la transmisión de enfermedades vectoriales, ¿no? Del dengue. Afortunadamente en malaria estamos ya en etapa de muy buen control, hay muy pocos focos, pero el dengue sigue siendo un problema que tiene que trabajarse en cada casa, en cada vivienda, en cada familia, en cada calle, en cada barrio, básicamente para eliminar los criaderos de zancudo que puede ocurrir en cualquier pequeño recipiente, ¿no? ¿Han previsto ustedes una campaña de comunicación para llegar a la gente con este mensaje nítido sobre el tema y alertando de las sí, hemos estado y sobre todo de las acciones que puede tomar estamos trabajando en eso ahorita localmente a través de los comités locales de salud. Cada centro de salud tiene un comité local. A través de ellos ese trabajo. Eso lo identificamos a través de una medida de identificación de criaderos, identificación de el porcentaje de larvas que existe en un metro cuadrado, en un territorio, ¿no? Entonces, eso nos da el riesgo de transmisión, el riesgo de cantidad de mosquitos adultos que se van a producir, ¿no? Entonces, eso nos permite mirar si hay un impacto o no en los términos educativos. Estamos dialogando con el ministro de Salud Pública, el doctor José Ruales. Entrega de equipos para hospitales, eso es una demanda permanente del país. ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se ha hecho últimamente, señor ministro? Si nos informa. Sí, Gonzalo, este es uno de los temas en donde más venimos trabajando, ¿no? A nivel hospitalario encontramos nosotros una capacidad operativa muy baja, yo diría del 50%, por ejemplo, de los quirófanos a nivel nacional. Muchos de los laboratorios en los hospitales no hacían todas las pruebas de laboratorio que requerían para ese nivel. Había capacidad instalada, pero no las hacían. Y el otro grave problema que encontramos fue imagen, ¿no? Radiología, ¿no? Equipos dañados, equipos antiguos, equipos costosos, que son costosos, etcétera. Entonces hemos estado trabajando en 4 campos, ¿no? El uno, para poder llevar adelante toda la mejora a nivel hospitalario, necesitábamos personal, ¿ya? Encontramos una importante brecha de talento humano. Menos personal del que estadísticamente se requería. Mucho menos, porque desde el año 2019, antes de la pandemia, se recortó mucho personal. No se habían reemplazado a los jubilados, entonces se jubilaba un anestesiólogo, un cirujano, se quedaba sin ese personal el hospital, y eso también hacía que no había capacidad de oferta, y eso generó que muchos de las atenciones, a través de una ley que se creó alrededor del 2012 para derivar al sector privado, entonces se volvió esto en la fuga, digamos, de los recursos del ministerio. Y a veces para controlar eso no es tan para fácil, hacer un examen de laboratorio de sangre simple, a temas de corrupción. Así es. Entonces, lo que hemos hecho es hacer una compra. Hemos hecho varias compras masivas. Hay una que está llegando a fin de año, por ejemplo, con la Organización Panamericana de la Salud, más de 7.500 equipos, incluyendo, por ejemplo, 1.200 camas hospitalarias para reemplazar, monitores, equipos de perfusión, etcétera. Y hemos reemplazado ya una gran cantidad de máquinas de anestesia, de torres de laparoscopía, que son las que sirven para hacer las cirugías, los arcos en C, que es el equipo de rayos X que se usa dentro del quirófano para guiar las operaciones del cirujano, por ejemplo, en un cálculo biliar, en una cirugía urológica,
y esto nos ha permitido rehabilitar muchos quirófanos. Por ejemplo, en el hospital Enrique Garcés habían problemas, habían quejas de los médicos de que no funcionaba la lámpara Cielite. Hemos rehabilitado, están los 5 quirófanos funcionando al 100%. Tenemos 9 quirófanos en el Baco Ortiz. Acabamos esta semana pasada, por ejemplo, de dotar de 4 equipos de endoscopía para el servicio de gastroenterología, para colonoscopías, endoscopías digestivas. Tenían 2 años sin tener los equipos completos o dañados en el mayor hospital del país. De ese 50% que usted nos hacía referencia al principio, ¿en qué porcentaje? Ahorita estamos ya en un 95%. ¿Tanto así? Sí, ¿no? Por ejemplo, en el Baco Ortiz están ya funcionando 9, nos falta un quirófano, está ya el de emergencia, pero por ejemplo, habilitamos servicios en el Baco Ortiz como una unidad para atención de emergencias graves de niños, para choque y trauma pediátrico, ¿no? Accidentes, lesiones, una unidad de 14 camas, como en el mejor hospital a nivel internacional para la atención de emergencia. Pero además de los quirófanos, habilitamos los laboratorios. Hemos habilitado hasta ahora 85 laboratorios en los hospitales básicos, los hospitales más pequeños, de tal manera que puedan hacer las pruebas de sangre, de orina, etcétera, y alrededor de 25 en los hospitales generales, los hospitales más grandes, y la mayor parte de ellos son con un mecanismo de apoyo tecnológico, ¿no? Es decir, no compramos los equipos caros, sino que hacemos un concurso y compramos los insumos, y es el laboratorio el que pone el equipo, ¿no? Este equipo se va reemplazando conforme se va modernizando. Eso nos mantiene funcionando. Además con equipos de última generación. Y lo último ha sido el tema de imagen. Hemos incorporado en este último año 10 tomógrafos axiales computarizados en hospitales en donde no existían. Tenemos ahora en Macas, en el TENA. ¿Hay suficiente capacidad operativa para esos? Hay suficiente capacidad operativa, incluso hay una demanda represada porque esos exámenes se derivaban, ¿no? Acabamos la semana pasada de completar 5 equipos de rayos X digitales de alta tecnología en el Eugenio Espejo, 5 de golpe, para dar la atención de los pacientes, ¿no? Hemos dotado de un resonador magnético en Cuenca, y ahorita estamos comprando, que nos entregan hasta noviembre, 10 tomógrafos y 2 resonadores. El uno irá al hospital Eugenio Espejo y el otro irá al hospital Francisco Icaza en Guayaquil, de manera de poder atender. La idea es dejar operativo, yo hubiera querido dejar al 100% ya la capacidad, y para eso hemos contratado 5.200 personas, especialistas en las diferentes áreas que faltaban, pero también enfermeras. Solamente para el primer nivel hemos contratado 900 enfermeras para la atención de los niños y las madres. Pero no fuimos de tiempo, pero quisiera una mención pequeñita sobre la aplicación de la vacuna bivalente frente al COVID. ¿A quiénes se les aplica? ¿Cuáles son esas características? Así una mención muy breve. Bueno, a partir del día de ayer empezamos la atención al público de la vacuna bivalente. ¿Qué es la vacuna bivalente? Quiere decir que tiene 2 cepas del virus del COVID. Protege frente a 2 cepas. Sí, la cepa ancestral, la tradicional, y la Omicron, ¿no? Es una de las variantes de Omicron. Esta es un poco más eficiente, ¿ya? En este momento nosotros tenemos una incidencia semanal de alrededor de 200 casos de COVID, cuando a inicios del año, la primera semana, ya hasta tuvimos 13,000 casos, ¿ya? Ahorita estamos en el momento más bajo. ¿Algún porcentaje crítico? De estos tenemos hospitalizados a nivel crítico alrededor de 15, ¿no?
que todavía están en cuidados intensivos, o son pacientes que están en cuidados intensivos pero se les detecta COVID. Es un tema que se requiere atención importante, pero ya no tiene la característica. Claro, ya no tiene. Y no quiere decir que debemos bajar el 95% de los pacientes críticos y de las defunciones, ahora estamos teniendo cada 15 días un fallecimiento. Antes teníamos por decenas a la semana. El 95% son personas de más de 65 años, casi todos los que han fallecido o los hospitalizados graves, y que además tienen alguna enfermedad grave adicional, o tienen obesidad, o tienen diabetes, tienen una enfermedad pulmonar crónica, una enfermedad cardiovascular, y también están en riesgo los pacientes trasplantados, pacientes con inmunodeficiencia, pacientes con VIH, que están en tratamiento de lupus, etcétera. Entonces, la idea es poder apoyar a estas personas especialmente y al personal de salud que está en contacto diariamente con pacientes respiratorios. Que hay que vacunar. Pero como requisito, digamos, es que ya hayan recibido los 2 refuerzos anteriores. Si no recibió el segundo refuerzo, todavía se le puede poner primero antes de con vacuna Sinovac, y a los 5 meses le podemos poner la vacuna bivalente. Se está vacunando en todos los centros de salud tipo C a nivel nacional. El ministro de Salud Pública, doctor José Ruelas, gracias por estar aquí. Muchas gracias y siempre a la orden, y que tengan todos un buen día. Aquí concluimos. Buenos días. Este fue el segmento de opinión con la conducción y dirección de Gonzalo Ruiz Álvarez. Así llegamos al cierre de este recorrido informativo. Gracias por su gentil preferencia. El noticiero Ecuador Radio, primera emisión, llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Cuenta rentable de Mutualista Pichincha, haz que tu dinero trabaje por ti. Kiwi y Mega Kiwi, celebramos 80 años junto a usted. Claro, la red de internet que más avanza en el Ecuador. Que tengan una excelente jornada. Seguiremos informando de los hechos y acontecimientos que se producen en el Ecuador y en el mundo. Noticiero Ecuador Radio, primera emisión. Conducción y dirección, Gonzalo Ruiz Álvarez. Guayaquil, ciudad de gente alegre, amable y trabajadora. En tus fiestas, Radio Quito te saluda. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Escríbanos al WhatsApp de Radio Quito, 098-748-3778. Sus inquietudes y comentarios al WhatsApp 098-748-3778. Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Programa con clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido: formativo, educativo, cultural. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Somos parte de una sociedad pujante, cambiante, con inquietudes y necesidades. Radio Quito, la voz en